Amenuguya luina mune luba adada garadina tuiligara da Yesu amenuguya luina mune ye. Mama wagunda wahala ya kuma lungia wanilidasi le gana baliwa sag dimas ungia dimasu vem vit lida urwahat lo kuna niwa yindu teta vamos a ver. Oh, okay. Buiti binafi. Rainef lida urwahati buiti binafi hon sungu bay. Awahaya lida dasi le lumbe gadan baliwa lanja uyen dimasu Rainef lida urwahati. Saludos para todos. Les saluda Tito Valentín. Aquí estamos en el programa Buscando la Verdad para llevar a cabo pues un programa de esperanza para la comunidad, un programa que pues vendría mediante algunas investigaciones científicas, vamos a ilustrar a nuestra comunidad sobre lo que está aconteciendo en el marco de este virus que pues ha generado miedo en el mundo, sobre todo en países del primer mundo. Nos referimos a Inglaterra, Italia, también en China, donde surge por primera vez este virus, en la ciudad de Wuhan. Se encontramos acá con el compañero Yibo Marín. Nibu Yibo ya vamos lo wani da lo kate lo sun kate le bagube le ge anufu de le hicha habe wow ya tiene, o sea, el miedo que nos genera los medios de comunicación, ese es el que venimos a descifrar ahora, porque el factor miedo es el que nos impide luchar, porque de acuerdo a algunos conceptos científicos, el factor miedo ayuda a debilitar su sistema inmunológico. Cuando usted está con pánico, está con miedo, su sistema inmunológico baja ostensiblemente, notablemente. Entonces vamos a hablar un poco sobre este tema hoy con el compañero Yibo para ilustrar a nuestra comunidad. Buenos días para toda nuestra gente. Aquí este programa se va a llamar El Contra del Miedo del Coronavirus, porque ani kate igawati watigun lume mebelulan coronavirus le ñahon luwa la infectar año. Hay factores genéticos que tenemos que hablar de ello, y hay factores que podemos hacer cosas tan simples para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Así es de que de eso vamos a hablar, y como Tito había dicho que el miedo, aquí vamos a trabajar con fe, y que la gente de medios de comunicación que les genera billones y billones de dólares, está dándole miedo a la gente para que tu sistema inmunológico se caiga. Vamos a tratar de contrarrestar eso para que nosotros aquí caminemos en fe, porque cuando hay fe y hay cosas preventivas que hacer, esta enfermedad lume vere dagdini wani sistema inmunológico Perfecto, Itarlin. Abamaru Yolun Nibu Richie Castillo. Buenos días, amigo Tito. Dice, Dios nos bendiga y saludos a toda mi gente y que pasen un lindo domingo, dice Richie. Ignacio Castillo, mi compañero de la escuela. También le enviamos un saludo desde aquí de la cabina de la radio. Luchi, salale buenas a Lu Richie. Ya dice tomarle el huequí, ya que limugue. Sí, definitivamente, y vamos a entrar con un documental que nos enviaron sobre cómo los medios de comunicación establecen el miedo, ¿verdad? El miedo en la población, y esto pues de alguna manera afecta tu sistema inmunológico. Dale Hanuf de baja todo, baja tu defensa, baja notablemente tu defensa.
Y esta es la información que vamos a proporcionarle a usted en estos momentos. Vamos a iniciar esta ronda de información con este video que nos los enviaron. También usted puede tener acceso a este video porque está en las redes sociales. Está prácticamente en las redes sociales. Ya, el cubano, el doctor cubano radicado en Perú nos va a dar un consejo y después vamos a tener más videos para que ustedes no digan que nosotros estamos inventando eso aquí. Yo he estado investigando esa enfermedad desde que empezó en China y yo tengo bastante material que compartir con nosotros para que esta enfermedad, que tengamos una de prevenirlo. Lo que queremos hacer aquí es dar información porque si desarrollamos nuestro sistema inmunológico, yo sé que nosotros vamos a salir libre de eso y además tenemos protecciones genéticas que nuestros ancestros nos han dejado, que vamos a hablar de eso también. Compañero Tito. Perfecto. Vamos a iniciar con primera información de un médico cubano, el cual nos habla del factor miedo. Escuchemos. Distinguido doctor cubano, don Morejón nos explica cómo el coronavirus es una gran mentira alimentada por los medios de comunicación para enriquecer a grupos poderosos. Desenmascara esta práctica de cómo el miedo baja las defensas a las personas para que sean víctimas de este virus, ya que el miedo es el gran causante de muchas enfermedades. Increíble. Además dice que estadísticamente por el coronavirus muere un 2% y por la gripe un 10%, pero si se mete miedo a la gente con las noticias, se crea un pánico y lo más probable es que más gente se vea afectada, porque el miedo baja sus defensas. Además plantea una solución, algo muy importante que tienes que escuchar, una cura definitiva a este problema. Juzguen e investiguen ustedes. Cuiden a sus ancianos. Empezamos. Increíble cómo todos los precios están disparados. Los guantes, los tapabocas, el alcohol, el gel de manos con alcohol, todo está disparado. Esto es una locura. Mi gente, tenemos que despertar porque estamos siendo manipulados. ¿Qué te diga lo que hay detrás verdaderamente de la epidemia del coronavirus? Hay una gran alarma mundial para generar miedo. La verdadera epidemia, caballeros, escuchen con el corazón, la verdadera epidemia no es el coronavirus, es el miedo, es la zozobra, es la angustia. Porque así quieren tenernos. Al final de este comentario te voy a dejar la solución, 2 soluciones, para que no tengas nunca más miedo, ni de esta epidemia de coronavirus, ni de ninguna que vengan a continuación, porque déjame decirte que no van a parar de inventar epidemias. No son naturales, no son biológicas, mi gente, son creadas y a propósito. Mira cómo funciona el mecanismo, por si no te has dado cuenta. Alguien de las élites de poder que gobiernan el mundo sale un buen día, como Bill Gates hace casi 3 meses, anunciando que era muy probable que el mundo padeciera una gran pandemia. ¡Oh, casualidad divina! ¿Será que Bill Gates es adivino o qué? No, Bill Gates no es adivino. Bill Gates forma parte, para los que no conocen o saben, Bill Gates es el dueño de Microsoft. Es uno de los 5 hombres más ricos del mundo. Bill Gates no es adivino. Bill Gates forma parte de las élites de poder que controlan este planeta. Entonces, oh casualidad divina, ¿qué está viviendo el mundo ahorita? Una pandemia, incluso saliendo las primeras noticias del coronavirus. ¡Oh casualidad! Netflix publica una pandemia y que empieza en China. Ven como todo está concatenado, mi gente, porque primero te lo anuncian, luego sale el primer caso, que puede ser real o inventado, no importa, lo que hace falta es crear la alarma.
Y después que se genera la alarma, los medios hacen el resto, la radio, la televisión, los periódicos. ¿Y qué es hacer el resto? Porque el virus no se disemina por la televisión. No. El virus no se disemina por la radio, ¿verdad que sí? No. Diseminan el miedo, la zozobra, la angustia. Y cuando se publica la noticia de la primera muerte, sea de verdad por el coronavirus o por otra cosa, pero se lo achacan al coronavirus, entonces sí es verdad que se desata el pánico. Y eso es lo que ellos quieren, que se desate el pánico. ¿Para qué? Para subir los precios, para ponerle el precio que les dé la gana luego a las vacunas, para hacer lo que quieran con los mercados. No sé si están al tanto, pero ¿no han visto las noticias de cómo se ha caído la bolsa? ¿A qué se debe todo? Que se transfiere riqueza de unas manos a otras. ¿Motivo? Coronavirus. Esta vez fue por el coronavirus. Espérate porque en abril viene otra crisis, otro crash. Ya lo están diciendo los expertos. Entonces, mi gente, tenemos que despertar, por favor. Ayer estaba revisando unas estadísticas de salud, unas estadísticas publicadas hace poco por la Organización Panamericana de la Salud en torno al coronavirus. ¿Y qué están diciendo? Que el coronavirus respecto a al virus de la gripe, realmente en torno a la cantidad de población afectada y diagnosticada, las muertes por el coronavirus solo llegan al 2%, mientras que la de la gripe al 10%, mi gente. ¿Y cuánta gente tiene gripe alrededor suyo? Un montón, y sin embargo nadie se asusta por eso. Porque es a donde ellos te dirigen el miedo, ahí es donde ellos quieren que tú tengas miedo. Entonces, lo principal es saber esto que te voy a informar ahorita, para que no te asustes. Mira, no hay prevención posible. No hay prevención posible. Ya, dejemos de ser tontos para las noticias y con todo lo que nos están metiendo en la cabeza. La principal arma del coronavirus es tu sistema inmunológico. La principal arma para el coronavirus es tu sistema inmunológico y que no tengas miedo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, el mío y el de todos, no está diseñado para funcionar con miedo. El miedo es una energía muy baja. Y nuestro cuerpo está diseñado para funcionar con energías altas, con frecuencias altas, como la del amor, la felicidad, la esperanza, la fe. Nuestro cuerpo no está diseñado para trabajar con miedo, ni con angustia, ni con zozobra, ni con incertidumbre. Es como que tú tienes un auto de motor a gasolina y entonces un buen día se te acabó la gasolina y decidiste meterle diésel o petróleo. No va a funcionar. En el caso de nuestro cuerpo, lo primigenio es preservar la vida. Bueno, si empiezas a hincharle miedo a tu motor, si empiezas a ponerle incertidumbre, si empiezas a ponerle angustia a tu motor, como es una máquina perfecta, biológicamente perfecta, diseñada por energías omnipoderosas y perfectas también, entonces tu cuerpo, si le empiezas a echar miedo, tiene que adaptarse para funcionar con miedo. ¿Y qué es lo primero que va a pasar cuando tienes miedo, angustia, zozobra, pánico? Se te van a bajar las defensas. Y entonces tu cuerpo abre la puerta para el disque coronavirus famoso. Interesante. ¿Cuándo vamos a despertar, caballero? ¿Hasta cuándo vamos a dejarnos manipular por todos y por todas? Tenemos que despertar, porque esto se repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y estamos haciendo verdaderamente lo que ellos quieren que nosotros, como gran manada de borregos ignorantes, que nos metemos 2 horas por día al Facebook, pero no vemos lo que tenemos que ver, sino los chismes y la vida de otros. Por eso somos unos ignorantes y por eso ellos hacen lo que les da la gana con nosotros. Nosotros alimentamos sus grandes meganegocios, por si no lo sabes.
Entonces, ¿hasta cuándo vamos a estar en esta manera de vivir? Número 1, para que puedas salvarte del coronavirus, no te contagies y no te mueras de coronavirus. Número 1, apaga tu televisor y tu radio, no compres periódicos, no veas noticias en internet. Apaga tu televisor, apaga tu radio, no compres periódicos, no veas noticias por internet. Escucha música mejor. Sal y haz ejercicio, oxigénate, agítate, haz que tu cuerpo sude para que bote las toxinas a través del sudor. Y también vas a orinar porque se acelera el flujo sanguíneo al riñón. Se va a depurar tu cuerpo, haz ejercicio. Deja de comer tanto pan, tantas harinas, azúcar, postres, chucherías. Aléjate de eso. Número 2, fortalece tu sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque ya dije hace unos minutos que es la principal arma para defenderte del coronavirus. Ya sea que te contagies o no, con un sistema inmunológico fuerte y coherente, déjame decirte a ti, mi amigo y mi amiga que me ves, no te vas a contagiar con el coronavirus. ¿Sí entiendes? Así te pongas el gel en las manos, use tu mascarilla a tapar. Con un sistema inmunológico fuerte no te vas a contagiar del coronavirus. ¿Por qué se desata el miedo en todos los medios de prensa a nivel global? Porque el miedo te baja tu sistema inmunológico. Baja la actividad biológica de las células asesinas, de los macrófagos y de las células blancas. En general, en global. Que son los que producen las inmunoglobulinas para identificar la partícula y que vayan los macrófagos y las células asesinas y se las coman. Entonces, si se baja tu sistema inmunológico, estás frito. Y doctor, ¿y qué me baja mi sistema inmunológico? El miedo, la angustia, la incertidumbre, la zozobra, no dormir, irte a la cama medio dormido así, con las noticias puestas en la tele. Te vas a enfermar. Fortalece tu sistema inmunológico. No sé cómo hacerlo. Escríbeme por inbox para yo poderte explicar cómo puedes fortalecer tu sistema inmunológico de una manera potente. 400%. ¿Qué coronavirus de qué? Ni la tuberculosis puede entrar a tu cuerpo. No puede. Nada. Porque tienes las defensas tuyas naturales, las que te dio el universo, las tienes contigo. Entonces, ¿a qué le temes? Pero si se te bajan las defensas, estás frito y frita, lista para comer. Entonces, número 1, apaga tu tele, apaga tu radio, no compres periódicos, no veas noticias por la televisión. Número 2, aliméntate sano, deja las harinas, las pastas, el pan, el azúcar, todos estos preparados en conserva, todos los preservantes, los embutidos, deja todo eso, aliméntate sano. Ya a estas alturas todo el mundo sabe cómo es alimentarse sano. Número 3, sal y haz ejercicio para que tu cuerpo se agite con el ejercicio, sudes, ahora que estamos en verano acá en Perú, y puedas eliminar toxinas de tu cuerpo a través del sudor y de la filtración del riñón. Y número 4, fortalece tu sistema inmunológico encima de 400%. ¿Cómo? Tengo que explicarte por inbox para que puedas entender. No es el propósito de esta transmisión, porque iba a ser breve. El propósito de esta transmisión es mostrarte que en verdad lo que te puede hacer daño de la epidemia de coronavirus no es el coronavirus en sí, sino el miedo. Ese es el propósito de esta transmisión. Deja de estar como el resto de la manada. Todo el mundo anda loco allá afuera. Acabo de atender a una paciente, miren a dónde llega todo. Acabo de atender a una paciente y me dice, ay doctor, mejor no lo saludo porque dicen que de repente le puedo contagiar porque no se sabe si yo lo tengo o no. Hello, ¿en serio? Así nos quieren tener, muertos de miedo. Esta fue la transmisión de hoy, espero que te haya ayudado, que te haya gustado. Si crees que hay alguien que debería escucharla,
o que debería saber de esto, por favor te agradecería que se lo compartas para de todas formas estar tranquilos. Bueno. Radio Guía 101.5 101.5 Radio Guía 101.5 101.5. ¿Qué les ha parecido esta información? Nosotros pues hemos procurado compartir con ustedes esta noticia, porque como dice ese médico, creo que es peruano, el factor miedo es el que nos han impuesto los medios de comunicación. Pero también el miedo lo infunde el gobierno a través de los medios de comunicación, porque el gobierno nuestro, porque como son gobiernos pedigüeños, corruptos, pedigüeños, pretenden establecer alrededor de nuestro país el factor miedo y aumentar las cifras, entonces masificar las cifras o magnificar las cifras de infectados de esta enfermedad. Porque lo que pretende el gobierno es crear esto que se llama caridad internacional, porque el gobierno vive a expensas de la caridad internacional. De los organismos de financiamiento internacional le digan, bueno, pobrecito Honduras, las cifras de contagiados por el coronavirus alcanzan a cierto porcentaje y por lo tanto soltémosle la plata. Este es el fundamento de lo que pretende establecer el gobierno con relación a estos hechos. Pero este médico peruano, aunque tiene acento cubano. Ajá, es cubano, reside en Perú. Perú, perfecto. Dice, ¿cómo podemos fortalecer nuestro sistema inmunológico? Quítalo más muga, ver de no sé cómo se dice. Guani sistema inmunológico. Dice que cítricos, frutas como el limón o la naranja. Síndrome, pero mi llegó mate sugar, lidon, sarago sugar. Síndrome, frutas como el limón o la naranja, al igual que las verduras de hojas verdes como las espinacas, son ricas en vitamina C. Las espinacas. O sea, que esto le permite a usted fortalecer su sistema inmunológico. También está el ajo y la cebolla. La y luma cebolla. O sea, sagda uati genen digarif na luma la y luma. Exacto, ya vamos a pasar esto. Esos son alimentos que nos fortalecen el sistema inmunológico. El ajo y la cebolla, la y luma cebolla. Alimentos antioxidantes, por ejemplo, los la uri, manzana. Digamos la uri porque son alimentos antioxidantes. Por ejemplo, el marañón, leuri. Hasta que en chichamba. Chichamba, ni allá. Alimentos fermentados. ¿Verdad? Huevos, gañe. Eso nos fortalece el sistema inmunológico. Alimentos ricos en vitamina A, B y E. El jengibre, chichambara. Mosuato en chichambara, guaju chichambara. Wichu, wakubut ni laulira síndrome. La wakubut ni laumulsuma abawatahani. Binafi, lumal babaumugo. Esto ayuda al sistema inmunológico. Geti gani obayaba sistema hereti inmunológico. Sandy le wow. Y hay información también que dice que el ir a bañar mar es sano también. Anija barawa ya, kaimo agawahaban. ¿Ok? Esto también porque tiene bastantes nutrientes el mar. Lun wodi agawahaban. Para que no estemos aquí esperando la vacuna que quizás va a costar 1,000, 2,000 o 3,000 lempiras. Podemos hacer cosas de sentido común para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Lo que queremos aquí es prevenir que nadie de nosotros en esa comunidad o en la comunidad de Garífuna o las comunidades de los ladinos pobres que no agarren esa enfermedad o ese virus. Hay que prevenir. Lo que queremos es prevención para que nadie agarre esta virus
que básicamente también radica mucho en los lugares fríos, no radican tanto en los lugares trópicos. Como Tito había dicho, de este gobierno narcotraficante que tenemos, este solo quiere estar creando miedo para que no se enfermemos, para que ellos colecten dinero, que la oligarquía se siga enriqueciendo de la miseria y la enfermedad que este virus va a traer. Prevengamos la situación, hay que prevenir, hay que estar tomando cítricos, y aquí tenemos el mar. Usemos el mar, bañemos mar y comamos cosas que nos va a ayudar a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Sí, así es, Gibo, así es, definitivamente. Con lo que hay una llamada, queremos pasarlo al aire, pero previo a darle la oportunidad a la hermana para la llamada al aire, queremos decirles que no estamos pretendiendo decir que no hay que tomar medidas. No lo vayan a malinterpretar, hermanos y hermanas, no lo vayan a interpretar mal. No estamos diciendo que no hay que tomar las medidas necesarias, hay que tomar todas las medidas necesarias. Pero le estamos diciendo a partir por el medio de este programa que hay cosas que podemos hacer para fortalecer nuestro sistema inmunológico y que el virus no nos afecte, o que sea por lo menos lo mínimo, nos afecte lo mínimo. Y yo voy a doble enfatizar eso, sí. Tito, es cierto tuyo que aquí no estamos diciendo que nos vayamos a la zona de coronavirus y pensar que no lo vamos a agarrar. Tratemos de que la coronavirus no llegue aquí y prevenir que no nos agarre. Así, definitivamente. Sí, adelante, hermano. Sí, muy buenos días. Buenos días. Para ustedes ahí en la cabina y para el pueblo de Limón. La compañera Gibo tocó un tema bien importante sobre lo del mar. Que tenemos que bañar bastante mar, pero hay una indicación para poder bañar este mar. Que hay que bañarse en las mañanas, temprano y sin quitarse la sal, quedarse con esa sal encima. Lo otro que es buenísimo también y que nos envenenaron ese producto diciendo que era malo, que daba colesterol, que daba todo eso, es el aceite de coco. Ya íbamos a llegar ahí, hermano. De aceite de coco todas las mañanas también. Eso ayuda también para esa enfermedad. Como ustedes están hablando ahí que tenemos que prevenir, claro que tenemos que prevenir, porque hay un comunicado que ya el gobierno parece que ya va a tirar, que supuestamente va a suspender el toque de queda. Pero yo sugiero que en las comunidades garífunas, si quieren que suspenda el toque de queda en la ciudad, pero nosotros como garífunas tenemos que seguir cuidándonos y tenemos que seguir ahí en este puente, no dejar salir y no dejar entrar. Toda la comunidad garífuna deberían de hacer eso, porque no sé qué es lo que está pretendiendo este gobierno para poder venir a querer suspender el toque de queda, sabiendo que ya hay más casos que están saliendo ya a flote sobre esta situación del coronavirus. Y recomendaciones, vuelvo y lo repito, lávense la mano bien. Los niños que van a mandar a la pulpería, traten que los niños vayan cubiertos con su mascarilla. Cuando regresen a casa, que se la quiten. Y cuando regresen, que se laven muy bien la mano. Ahorita, en una media hora, yo voy a salir con una comisión de 2, 3 personas. Vamos a ir en casa a las personas que más necesitan, a las personas que no pueden hallar por lo menos una bolsita de cloro para ir a entregarlo. Lo vamos a hacer hoy porque no hemos tenido tiempo para hacerlo, porque no le damos abasto, somos pocos en la casa de acopio. Entonces vamos a salir hoy para ir a entregar esos cloros y entregar a las personas que más necesitan y enseñarles cómo lavarse la mano. Tenemos que empezar ya con eso. Ya pasado mañana vamos a buscar una hojas que es para té, para que vayamos dejando también una bolsita en cada casa para que puedan ir haciendo su té, para que tomen bastante té y hagan su gargarias también, que eso también ayuda. Tito, y muchas gracias ahí por el espacio.
Ok, perfecto, Yeldi. Me parece importante esta llamada y también compartir con nosotros esta información. Estoy Sí, de acuerdo totalmente con Yeldi, porque Yeldi está diciendo una cosa. Nos metió el gol por el aceite de coco antes de que lo íbamos a presentar. Pero sí, también el aceite de coco va a ser importante. Vamos a escuchar un video de por qué el aceite de coco es algo bueno que consumir para fortalecer nuestros sistemas inmunológicos. Perfecto, es importante. Algunas también informaciones acá. Marlon Bernardes nos dice la guanábana, grusul. Guayaba. La guayaba. Guayaf le mamos hat bulu falu mulu weto. Honu tibra waba nu diate aniaba nu bene tu bene tia picho. Awa baga chubali. Nangi guayaf lige porque mamo año grige falu. Mamo año grige el guayaf. Mire, la guayaba son frutas antioxidantes. La guanábana, el usanabu no vuelve gruso lo viejo. Pito no bene bonsu anda casi madei na yembra. No es árabe. Cuito. Hasta Tubana. Miren, la guanábana, la guayaba, la fruta estrella que le dicen el chiramelo. Nosotros le decimos chiramelo. Nadie le para balón a esta fruta aquí. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver. Aquí hay una llamada. Y lo que queremos aquí hoy es dar esperanza a la gente. Sí, retírese un poco. Soy yo Chilo, voy a ser breve. Sí, es que básicamente la guayaba la gente no se da cuenta que es la fruta que tiene más vitamina C en el mundo casi. Definitivamente. La guayaba es la que tiene más vitamina C. Sin embargo, la ignorancia, lo que nos han metido acá todo el tiempo, máxima la nueva generación, por decir una palabra, hemos despreciado, hemos excluido la guayaba. Y es una de las frutas que tiene más vitamina C. ¿Ok? Sí. Ok, hasta luego entonces. Muchas gracias. Numat Chilo Ra, y te digo que canto bien. Yo sabía que ibas a participar. Muchos saludos. Sí. Ok, y hay que fortalecer ese sistema inmunológico. Luz el virus le va a bravo. Le voy a poner un lumag del año virus le. Ligué voy a decirle ya, porque yo ya no iba a participar en programas de guía, pero esa información es muy importante y para llevarle un poco de calma y paz al pueblo, porque si vamos a caminar en miedo, aquí nos vamos a destruir. Caminemos en fe para así fortalecernos. Ok, perfecto. Decía Marlon Bernardes, es una información importante, la guanábana. Tenemos que volver a cultivar guanábana, tenemos que regresar al campo. El coco también tiene propiedades antioxidantes, sí. Sobre todo el coco de agua. Coco de agua, pero el aceite también. El aceite también tiene propiedades antioxidantes. Okay. Mire, el chiramelo o el giramelo, la fruta estrella que en otros países la conocen. Esta fruta aquí se bota. Hay una por donde Rosa Mesa, en el cerco de Rosa Mesa, pero hay otra fruta amarillo. Esta fruta, se llama chiramelo y tiene otros nombres en diferentes países. Esta fruta tiene propiedades antioxidantes. Aquí también cuando usted viene entra por el carril de la muerte, ahí por donde Don Luis Ramos, así entra como para Barrio Mejía. Hay otro árbol ahí. Esa fruta cuando está en producción se bota, la vas a ver en la calle. Lo que hago es recogerla, lavarla, licuarla y pasteurizarla un poquito, o sea, que hervirla un poquito, echarle canela y licuarla y hacer jugo. Yo la aprovecho. Yo probé una la vez pasada con uno de los hijos de crianza de Sydney, sí. Y me gustó la fruta esa, sí. Pero no había sabido dónde ir a encontrarla. Así es de que hay que consumir eso. Así es. Hay que consumir frutas de antioxidantes. Lomoni liguri, el marañón es una de las frutas aquí cuando hay marañones yo veo que se desperdicia también. Tu bravo, lida na deu no anengio, que voy a hacer tu bene día. Cami. Allí yo voy a recogerlo. Tu bene me afino cami, anamba voy a feñi. Ajá. Ay, a feñi haiti anahi. Ay. Anahi natu inglidai. Ay. Sí, así es. Entonces, gracias a Yala Cayetano, saludos a las bellas mujeres de Limón. Dice aquí,
Cintia Bernardes Lucas, ya hay un comunicado de nuevo toque de queda, inicia mañana y termina hasta el 12 de abril. Dice, pues eso es lo que quiere el gobierno también, porque en el marco de este virus, lo que ha hecho el gobierno de Honduras es suprimir las garantías individuales, las garantías constitucionales, lo de la libertad de locomoción, la libertad de expresión, la libertad de tránsito. Aprovecha también en el marco de esta para violentar los derechos de la gente. Él ha estado usando ese coronavirus para distraernos del problema que él tiene en los Estados Unidos, que posiblemente está involucrado en narcotráfico y la corrupción en que él está. ¿Qué más cosa más mejor para él, para distraernos, para olvidarnos de todo el problema en que está Honduras? Pero hondureños, nuestra gente, no nos dejemos. Aquí no solo hay un medio de comunicación, la vieja forma de comunicarnos, hay nueva forma de comunicarnos y deberíamos de ver la forma de cómo desbaratar las mentiras que este gobierno nos está echando, porque para él el miedo, para que nuestra defensa se baje y para que no agarre ese coronavirus, cosa mucho más mejor para él, para que reciban dinero y que el dinero que nunca va a llegar a los necesitados. A propósito de esto, Yibo, de lo que ha anunciado el presidente de la República sobre la operación Solidaridad, que dice el gobierno que viene comida, viene una ración de alimentos para toda la población, sin distingo de colores, dice Juan Orlando Hernández. Como nosotros sabemos que van a venir esos fondos, esa comida va a venir condicionada, va a venir con colores esa comida. Pero nosotros nos vamos a encargar, nosotros desde aquí de la radio, a denunciarlos cuando llegue esta ayuda a la población, esta ración de alimentos a la población. Nosotros nos encargaremos de denunciarlo, porque no se puede jugar con el hambre del pueblo. No podemos permitir que jueguen con el hambre del pueblo, pues ya están comenzando a repartir comida en alguna gente y en algunas va a ser a los nacionalistas. Yo oigo que están repartiendo comida para la gente nacionalista. Eso es lo que yo oí. ¿Cómo de cierto es? Yo no sé, pero parece que hay comida para los nacionalistas y para las otras personas que se mueran. Y otra cosa, lo que él está haciendo es dándonos miedo. Y si llega a un punto que no podemos salir de nuestras casas para ir a buscar algún alimento, el hambre va a ser peor que esta enfermedad. Así es, definitivamente. Hay algunas saludos para Alfonso Ordóñez. Un saludo para por ahí, compañero, dice Alfonso Ordóñez. Y también Félix Orlando Castro Diego dice: buenos días, don Tito Valentín, excelente programa, salúdame a mi tío Yibo Marín, a mi madre Gregoria Ortiz y a toda mi familia en Limón Colón, dice acá. Saludos cordiales a ti, dice Joancito Ordóñez, y también para Yibo, dice acá. Dice Lidia Castillo, buenos días, lo estoy viendo, saludos hasta Cusuna, tenemos que cuidarnos. Y Betsy V, saludos desde Carolina del Norte, de parte de Germán Ventura. Y vamos a ver acá, de parte de Germán Ventura también. Ok, saludos a doña Germán Ventura. Ya días no la escuchamos por acá. Saludos para Yolanda Lacayo, dice: los felicito por el programa educativo para esta ocasión, porque estamos en medio de esto que nos afecta a todos. Dios lo guarde, Tito y el flaco. Suave, dice acá Yolanda. Yo sigo siendo flaco y ustedes se han engordado más de la cuenta. Definitivamente. Bueno, sí, hemos procurado que este programa de esta noche, de este día, de hoy domingo casi 29, es el último, casi. Hoy es 29, pasado mañana empezamos en abril. Sí. Lo que Donald Trump había dicho, que si llega el verano, que ese coronavirus se iba a desaparecer, pero llegó antes del tiempo. Sí. Así es de que allí en Nueva York ahora hay que cuidarse y hay que tener prevención y hay que tomar ese aceite de coco y fortalecer su sistema inmunológico para que no agarren esta enfermedad. Definitivamente, el jengibre es importante. Chichambara, ninduén. Mosu watu chichambara. Wahu chichambara, wakubu de un lado un líder síndrome, o wakubu bicho un mapa y hababata, hani sag binafi, sag luba warumugun. La diga,
este medicamento, o sea que estos elementos nos fortalecen el sistema inmunológico. Hemos feudo banegeti, tu mosugeti bogumisio abu no go chichamba, luyaba la chichamba wama. Porque ni musu chichamba numa, pero nagañe ha tocogue. Ok, porque ni le mabunu wamal. Así es de que hay que prepararnos para combatir a ese virus, porque podemos ganar esta batalla aquí. El soldado preparado no se muere fácilmente en una guerra. Miguel, estamos ya con Miguel, ya conectados con Miguel. Miguel, ¿y también allí? Bueno, allá pues apago logo bagari. Bueno, lo que la guayuma jacupa logo le sucede go cuento so Sí, adelante. No, pues aquí metí la carta de luz y leyendo hondi, no, aquí me tengo que ir a tu de que polipo ahí por canali lo que aquí ni me que chilo ya perica lo buscasi tengo continente que peticate lo te voy a no gente que petibuga ni hige un guayuno guapa que buga guayano ni hago la belega dati chilo ani apata no de anegamba producto ya de México bien a guayefa pero no se usa para seguir tal manzana, seguir la guas. No casi da de 100.000 luciados, luego bien el día. Y no deja que tocar todo usted, mal vele, no la de que tiene que mala nutrientes linda huella para que es un cate le tropical pues. Entonces mucha gente a veces desconocen eso porque casi todos los huella fa wabuno o la chulo como mabuno te digi tu como punas na pio y tal tuba huella entonces si tú visitaste le po siempre tenemos cate lunch leyendo uno lo le nea para de todo el barco como se un cate nosotros publicamos un artículo que actualmente Facebook nos bloqueó por 2 semanas cuando nosotros investigamos y unos amigos y unos buenos amigos de diferentes partes de África nos mandaron una información de que el coronavirus, por ejemplo, es más huipa y tenés un buen sistema inmunológico, tú eres la persona que va a parar el coronavirus. Entonces, y muchos hermanos africanos, y muchos hermanos, no solamente africanos, negros que tengan ese gen, como debe ser, y no solamente negros, porque hay blancos que tienen el mismo gen de un negro y que tienen el mismo sistema inmunológico de un negro o de otros, y eso lo hace inmune a algunas cosas. Y publicamos eso en Facebook, Facebook nos bloqueó, y después los medios, por ejemplo, en BBC Internacional de Londres, en un diario de ahí de España y también de Italia y también de China, publicaron sobre la melanina. Mucha gente desconoce la melanina. Melanina, prácticamente las razas negras son las que lo manejan y la otra raza sí lo maneja, pero es poco lo que lo tiene. Pero nosotros tenemos algo que es don del creador y que mucha gente desconocen a veces. O sea, tienen que investigar. Mucha gente investiga a través de Google, porque Google no miente más que otra cosa. Hay otros métodos que lo voy a facilitar. Mañana vamos a publicar algo sobre esto para que gente busque informaciones para verificar entre 2 o 3 formatos que te puedan ayudar. Entonces, es sumamente importante a veces autoeducarnos, porque los medios nos dicen lo que a veces la franquicia quiere, la corporación quiere. Entonces, son ubicados el dios de luego soluciones la ok, y también Nagdali dasile hawogu wage witi o color bronce, porque el racismo no vino a existir hasta en 1550, cuando los europeos, los payulos, los pálidos, los rosados,
inventaron la arma de fuego, allí es que empezó el racismo. Antes solo éramos una raza humana, pero lo empezaron a dividir, se quedaron con la riqueza y nos esclavizaron. Pero lo que ha pasado con la melanina es cosa genética. Si tú eres prieto, tienes más defensa, tienes más melanina que el que es pálido y payulo o rosado. Ese tiene menos melanina. Y yo le voy a dar una pregunta a la gente aquí, que ¿cuántos países de África ustedes están oyendo que está infectado por esa pandemia? ¿Ok? El mundo, para los europeos, solo son ellos. África siempre ha sido excluido. Pero lo que está pasando, que las melaninas de los africanos, incluyendo en Italia, los está protegiendo para no ser atacado por ese virus. Nosotros ya tenemos regalos biológicos o genéticos que Dios nos ha dado para podernos proteger de ese virus. Pero no solo tenemos que estar confiados en eso, también tenemos que fortalecer nuestro sistema inmunológico, lida la virus lebra, que solo pase, que no nos ataque a nosotros. Eso es lo que queremos aquí, porque además con el racismo que existe aquí en Honduras, si nos enfermamos aquí, ustedes bien saben que vamos a ser los últimos en que le importe a Juan Orlando de nosotros. La cosa aquí, el pueblo tiene que salvar al pueblo, como esa gente que está en el puente. Yo los felicito que están haciendo eso, pero nosotros también vamos a aportar en otra forma de cómo contrarrestar ese virus y fortalecer nuestro sistema inmunológico y echar el miedo para afuera y dar en fe y cuidarnos para que no agarremos ese virus, porque lo que queremos es no agarrarlo. Perfecto, Ivo, exactamente. Vamos a conocer un poquito qué es melanina, ya que se trajeron el caso. Tenemos que es importante ilustrar a nuestra comunidad, ilustrar a la gente que nos escuche, porque no podemos partir de la hipótesis. Los comunicadores sociales no podemos en ningún momento partir de la hipótesis. Es importante ilustrar a nuestra comunidad en todos los aspectos. Bueno, ajo debajo de la almohada, o sea, de que el ajo dice de que es un elemento importante para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Pero ¿qué es melanina? ¿Para qué sirve? Bueno, previo a esto vamos a darle... Vamos a esta persona que... Aló, buenos días. Sí, te disculpe, no es que yo quiera estar molestando cada rato, sí, pero no es que termine ese programa sin que pasen en la información sobre el aceite de coco. Sí. Yo he estado leyendo también sobre el aceite de coco. Hay muchas cosas que nuestra gente clarísima o nuestra gente hondureña tiene que saber sobre ese aceite de coco. Perfecto. Muchas gracias. Gracias al hermano Chilo. En la cuestión del garapa, palma África, palma aceitera, le tani garaba, mama palma África, mama palma aceitera, garaba, todo faluma, todo hawama bonya, todo la fago bon Miguel Facuse. Así es. Bueno, aquí también hay participaciones. María Bernardes dice saludos a todos los limoneños desde Choloma, Cortés, en especial a la familia de doña Zoila Bernardes. Excelente programa, dice aquí María Bernardes. También Miriam Castro desde Ocala, en Florida. Saludos también para Miriam y también para Germán, su querido esposo. Para Noris Gotay. Dice, vamos a ver, dice Noris Gotay, un saludo a la familia Chimilio hasta Trujillo, Colón. Nos están escuchando y nos están viendo también allá en Trujillo, Colón. En todos los lugares donde nos están viendo, pues gracias a ustedes por su sintonía. Mil gracias por su sintonía. Entonces, dice, ¿qué es melanina? ¿Para qué sirve? La melanina es una sustancia natural encargada de dar color al pigmentar a la piel, nuestra piel. O sea, de que
de acuerdo a la tonalidad de nuestra piel es que se determina la cantidad de melanina que poseemos. Dice, este pigmento se encuentra en la mayoría de los seres vivos. En los humanos lo podemos encontrar en los ojos, el cabello y la piel, ya que eso es lo que se encarga de darle color. O sea que la melanina también es responsable de la coloración de nuestros ojos. Hay sarcos, hay ojos de azul, hay personas de ojos azules, ojos verdes, ojos marrón. La melanina es responsable de la coloración de sus ojos. Además, la melanina también se encarga de proteger nuestra piel de la incidencia de los rayos solares ultravioletas. Es decir, evita que el sol queme nuestra piel. Más concretamente, la melanina es un pigmento que se deriva del amoníaco tirosina. Como ya hemos mencionado, también incide en nuestro cabello, es decir, es la causante de las canas. O sea, de que cuando nuestra melanina se va descendiendo, nuestro cabello se va poniendo blanco. O sea, de que la melanina es la responsable de las canas. O sea, que cuando va descendiendo en lo que vamos avanzando en años, va descendiendo la cantidad de melanina y nuestro cabello se va volviendo blanco. Es producción de la melanina. Los melanócitos o melanócitos presentes en la capa externa de la piel, la epidermis, son los encargados de la producción de la melanina en nuestro organismo. Se trata de unas células que se encuentran en la capa basal de la epidermis. Además, pueden encontrarse en los diferentes niveles dependiendo de la etnia de cada persona. Es más, es la actividad de estas células la que determinan el color de la piel de cada persona. O sea que la melanina es la responsable del color de la piel. Pero como manera de ilustrar a nuestra comunidad para que no se confundan, no tiene que ver la melanina con nuestro sistema inmunológico. No. Es la responsable de la pigmentación de la piel. Por eso que saco a colación esta información para ilustrar nuestra comunidad. Chilo decía de la importancia, Yvonne, sobre el aceite de coco. Nos gustaría que nos ayudara en ese sentido. Lo que está pasando aquí, yo tengo un video aquí que me gustaría, si se puede, que se escuche para que la gente se den cuenta de qué es lo que pasa con el aceite de coco. Aquí tenemos un científico, un tipo hablando. Perfecto. Sería bueno que los escuchemos y después avanzar con él. Pero el aceite de coco es algo simple, pero que nos puede hasta ayudar a salvar la vida en este tiempo de ese virus. Ando buscando el micrófono. ¿Qué es lo que, mi gente? Buenos días. Quise hacer este video. Estoy harto de esta cuarentena, me estoy volviendo loco. Y eso es de jugar en la PlayStation, en el piano, y ya me estoy poniendo loco, de verdad. Pero es lo correcto. Es una de las mejores estrategias para uno evitar esta mierda de virus. Quise hacer este video para concientizar a mucha gente. Mi nombre es Alexis, me dicen el científico. He parado mi carrera de medicina, pero tengo un cierto conocimiento médico, mucho me apodan el científico. Y de muchísimas cosas, realidades y muchísima mierda que escucho en las redes sociales que me quillan, incluso de boca de muchos doctores, que de hecho me avergüenza la medicina de mi país. Ya que cuando me topo con ciertos doctores es basura lo que escucho. Pero nada, lo primero que vamos a hablar de este virus, el coronavirus, y te voy a decir un par de cositas que te pueden salvar la vida. Lo primero, que es lo que me quillan, que los gobiernos debieran de explicarle a la población es, hermano, ustedes quieren combatir este virus, consuman aceite de coco. Tan sencillo como el aceite de coco. Por la primera razón, contiene ácido láurico, y ese ácido lo que hace es que deteriora la capa proteica que cubre un virus. Hay mucha diferencia entre una bacteria y un virus. He escuchado personas por ahí que están hablando de consumir antibióticos, no pueden consumir antibióticos. ¿Por qué razón? Porque los antibióticos lo utilizan para las bacterias, y una bacteria y un virus no es lo mismo. Una bacteria es 50 veces más grande que un virus. O sea, que por ejemplo, un virus es tan pequeño que si tú haces una línea de 1 metro, tú necesitarías 10 millones de virus.
Ya pueden ver lo pequeño. Por ser tan pequeño, es que puede trasladarse tan rápido. La diferencia es que un virus tiene despierto por una barra proteica, luego tiene el ARN y el copsaide y ya. Por eso muchos científicos dicen que es algo que no tiene vida, diferente a una bacteria que ya tiene membrana plasmática, cápsula, pared celular, ribosoma y un sinnúmero de cosas. Que ya sí es un organismo vivo. O sea, cuando tú consumes una ampicilina, la ampicilina deteriora una capa celular, una membrana celular de alguna bacteria. Como un virus no tiene membrana celular, no tiene ninguna pared celular, no le va a hacer nada consumirlo. Sin embargo, el aceite de coco, el ácido láurico, que es que precisamente, oigan, algo que contiene la leche materna, que precisamente por eso es tan importante, la leche materna es por ese ácido, y el coco lo tiene. El coco puede combatirte microorganismos, por ejemplo, como los parásitos, los 4 cuerpos que invaden, los 4 agentes que pueden invadir nuestro cuerpo, virus, bacterias, tenemos los hongos y los parásitos. Estas 4 vainas el coco lo puede derrotar. Así de poderoso es el aceite de coco. Señores, consuman aceite de coco por ese ácido láurico que tiene. No solamente te va a ayudar contra el coronavirus, sino que con tu metabolismo, con cualquier bacteria, cualquier hongo, llámese cándida, bla, 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 que tú tengas en tu cuerpo. Eso llámese herpes en la boca, incluso contra el papiloma humano, contra hongos en la uña, todo lo que hongo puede destruirlo, y asimismo el virus. El ácido láurico destruye esa pared que está llena de proteínas, que precisamente en esa proteína fue que insertaron en este coronavirus COVID-19, que no debiera de llamarse así. Es una total estafa. Lo que hicieron fue que le anexaron Pero el aceite de coco, interesante, tenemos muy interesante como este señor lo está explicando aquí, el aceite de coco. Y después lo vinieron a destruir aquí, lavando nuestro cerebro, que el coco no sirve, y lo que han hecho es traernos el veneno verdadero de ese aceite de palma aceitera. Ese es el veneno. Tenemos que regresar a consumir aceite de coco. Yo ya tomé 2 cucharadas esa mañana, lubaya meguyo, natubaba, y después cada día esto ya lo voy a consumir por el resto de mi vida, porque es bien saludable para todo nuestro organismo y nos ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, definitivamente. ¿Cuántas cosas nosotros hemos perdido, verdad? La población garífuna, o sea, que nuestra comunidad. Desde el momento que desapareció el coco y comenzaron a entrar una serie de enfermedades, porque antes nuestros abuelos, nuestras madres no padecían de muchas enfermedades. Porque comíamos cosas naturales. Ahora estamos comprando nuestra muerte de comidas procesadas, de Tocoa, de cualquier otro lugar. No hay como comida crecido por nosotros mismos para consumirlo. Anteriormente, en la era de mi mamá y los que vinieron antes de ella, porque en la era de nosotros ya solo estamos consumiendo cosas procesadas, y el resultado se está viendo que hay muchas enfermedades que están ocurriendo ahora que antes no lo teníamos. Definitivamente. Estamos también ya conectados a través del teléfono. Estamos con Marvin Suazo. Marvin Suazo. Marvin Suazo y también con Miguel Álvarez. Están conectados ya y le damos paso para también que compartan con nosotros esta oportunidad. Y Marvin Suazo está en el epicentro de esa epidemia en Nueva York. Meta mano, Marvin. Ajá. Adelante. Adelante, estás en el aire. Buen día para todos y para toda la... ¿Me escuchan bien? Bandumeja, Marvin. Aló. Ok, entonces buen día para todos ustedes y para la audiencia. Sí, nosotros estamos aquí en el epicentro de todo este COVID-19.
en el que existen personas que no creen, ¿verdad? Que no creen que la enfermedad está, porque ellos siguen andando en la calle como que si nada estuviera pasando. Y ¿qué te digo? Trato de entenderlo porque eso está pasando en el mundo entero, que hay gente que cree y hay gente que no cree, ¿verdad? Y muchas veces no podemos hacer nada contra el mundo, más que tratar nosotros de hacer nuestra parte, que es la de protegernos y tratar de proteger a nuestra gente. Y como decían ustedes ahí, tratar de fortalecer nuestro sistema inmunológico, trabajar en las cosas que nuestros ancestros nos han dejado. Gracias a Dios tenemos esa dicha y tenemos esas herencias invaluables que para muchos no tienen valor porque no lo conocen. Entonces yo quería ayudarles un poco y participar un poco en dos temas que me llaman la atención, que son, por ejemplo, el de la ayuda que dicen que va a dar el gobierno. Yo solo quiero agregarles ahí un poquito de eso, de que la verdad que yo pienso que nosotros generalmente, todo lo que somos las comunidades garífunas, el Estado nunca nos ha regalado nada. Nada, absolutamente nada. Nada. Estamos muy de acuerdo en eso. Por eso nos inmigramos. Todo lo que nosotros tenemos ha sido a base de nuestro sudor y de la gente que ha salido de nuestros países para ayudar a su familia que está allá. El Estado nunca se ha acordado de nosotros. Entonces nosotros tampoco podemos pretender estar dependiendo de un Estado para el cual nosotros no existimos, más que cuando necesitan nuestro voto, y con la hipocresía de que ellos vienen y nos toman en cuenta, pero solo en ese momento, después nunca más nos vuelven a ver. Y una muestra de ellos son nuestras comunidades. ¿Cuáles son las comunidades que están más olvidadas en nuestro país? Son las nuestras. Y se han desarrollado, ¿por qué? Por el esfuerzo nuestro mismo. ¿Ok? Así es. Eso es Marvin, una pregunta. Sí. ¿Cómo está la cosa ahí en Nueva York? Hablemos de Nueva York. ¿Cómo se están moviendo Nueva York? Porque sabemos que Cuomo ha ordenado pues, que la cuarentena va a seguir 2 semanas más. Y el alcalde de Blasio también pues, ¿cómo está la cosa? Básicamente en los proyectos donde viven muchas de nuestras comunidades, ¿cómo está el índice de contagio en los proyectos? ¿Cómo está el índice de la contaminación en Bronx, Brooklyn, Manhattan, en esos lugares donde nuestra comunidad está? Hablemos un poco de eso, porque ustedes están viendo esa parte de Nueva York. Ok. Aquí, por ejemplo, en Nueva York, el contagio está indiscriminado y muy agresivo. Muy agresivo, ¿por qué? Porque volvemos al principio. Hay mucha gente que no cree. Incluso, hace un momento yo fui al supermercado. La gente dice que hay que tener distancia para ello. Y es cuando la gente encima uno sobre de otro, no andan protegidos, no andan máscara, no guantes, no andan nada. Y se le ha explicado 1 y 1000 veces a la gente de que el virus está vivo en... Parece que se desconectó la comunicación ahí. Si Miguel y Marvin pueden conectar de vuelta, vamos a seguir en esto. Pero lo que aquí vamos a seguir haciendo es cómo prevenir ese virus y cómo prepararnos para por ejemplo, que ese virus... Los lugares donde se aglomera la gente, como por ejemplo el tren. Todo el mundo viaja en el tren. Se le ha dicho a las personas que traten de no estar reunidos en lugares, y nuestras comunidades, increíblemente, nuestras comunidades todavía, y le hablo en específico de nuestra gente,
siguen haciendo fiestas. Pero Marvin, otra pregunta, por ejemplo, ¿cómo está? O sea, ¿conoce algún persona contagiado con el COVID? ¿Cómo está el contagio en la comunidad? Porque sabemos que hay más de, no sé cuál es el número exactamente, así que he visto la noticia esta mañana, casualmente estaba nuestro hermano Modova con nosotros. ¿Cómo está el contagio de la comunidad? ¿Has escuchado de alguna garífuna que está contagiada o todavía no hay? De eso, pues queremos mandar un mensaje directamente a un Facebook. Ok, escuché de uno ayer precisamente que estuvo interno 10 días en el hospital sin poder respirar y viendo la muerte ahí al lado de él. Supe de uno, he sabido nada más. ¿Ok? Y él dice que es feo tener la muerte al lado. Para los que de repente no hemos tenido esa experiencia ni la hemos tener. Sí. Bodoma, pues por el sueldo lo podíamos hacer en la país y tener en Nueva York y cómo están las cosas, porque tú eres un hombre influyente, conoces la comunidad, cómo se está dando esto ahí en Nueva York, y si hay hermanos carísimos contagiados con este fenómeno de la pandemia, y luego veamos a luego le sucede en Nueva York. Parece que hay desconecte ahí entre ustedes dos. Dice en mi pantalla, dice que desconectado momentáneamente, o lo están reconectando, reconectando, perdón. Vamos a ver, silenciado, reconectando con Bodoma, dice aquí. Significa que quizás está en un lugar donde no tiene muy buena cobertura. Adelante. No hay respuesta. Bueno, mientras. Pero Marvin había dicho algo, que aquí el gobierno nunca nos ha ayudado en nada y no esperemos esa ayuda. Si llega, está bien, y si no llega, vamos a hacer. Sí, adelante, Miguel, adelante. ¿Estás escuchando a Bodoma? ¿Bodoma está hablando? No, pero no se escucha acá. Solo escucho la voz tuya y la. Magamos un ahí. Ok. Hagamos tipo cuenta. Namule Bodoma, venu para allá. Vamos a pararse con Willy. Ok, seguimos la voz así. Yeah. Porque Monster World Italy. Y seguir dándole esperanza a la gente. No, Magambo Muti. Le queda motito Valentín a Bodoma, que hablamos bicho más ley que a un caso de Nueva York. ¿Dónde hay el teléfono tu bujiga? Ok. Entonces seguimos, dice. Ok, perfecto. Bueno, cuando. Apenas acaba de dar la aule, pero hay algún problema por ahí. Nati cuento sí. Ayer. Ligi, ayer. Brooklyn tiene cariño na nege nege no bahuna ta amuda huwa nige ini mari magabu ya amuga lupa Brooklyn tiene ta tukuma aba uri ya no tulita afante kule lo aku ne takala sati le kwaku kwa magabu kino lo aku mugaba muko le kita gel pato di arienta lo aku takala lo aku le karifu na moja nyuja magabu na magabu kino lo. Ok, Serime. Sehamba. Sí. Dice. Ok, adelante. Ya que no ya que haría que un lugar de rumona ta. Aparte
lugares de rumuna urege ti wakina dale mosu la wutin de me ama ke wutin de me la ta woti hamuka mare de rutu lugares de rumuna mere de rutu anu akumble hol diwa ari por ko lugares de rumuna ta ahin gawana wale de rumuna nya ne ba ko suru ki umma mamutir humutu wal wutin ni Okay. Okay, perfecto. Okay. Uriti wakina tegi me. Okay, le lumbe gawana le moto awiti na tegi me. Uriti wana tegi me. What made? Okay. Idalian botoma, ida gente griga cuento tita ingini, gibet griga ei bahati tita ingini o mi benye griga cuento ei bahati tita ingini. Ayo. No, nalo de andibu, ahe, idale lubai hamufu ngriga cuento, ahe mufu ngel lubai gibet griga tita ingini, kaibu hayubu o mi be hama griga cuento tita ingini. Libeti mutu kita ingini, mama kita ingini nafa ya ha. Aku tak hari tu cina, bagam ini nak. Nagami yadim. Aku tak hari tu cina, mi beti mutu kita ingini, mi beti mutu kita turuk. Apa dia tu bukan itu nalita tu munya hunu, kita ina hunu tu guna bukan. Mi beti kita hunu. Arihan muti. Arihan muti dawale biru bejarabali dabali tida ba hunu babu goreng yang tida apena hamala habu habanu hunu tugi. Apa ke kate nadi kita hunu biarnya ini nyentuh ni ya giri buya jadi tanah giri betul baik kita bah hunu biasa giri kita nege biasa giri kita bewir itu yang tidak bewir itu yang tidak ya dan giri betul baik hari itu nalu aku matu hamani ha aku hari ni ku habu sribi habu hasil dia apa ini kita manawal mata muti hakibu amat kan semua bakala wak mata balik ke bahira manusia beli sadile dia yo kamu mau sebut mungkin lah aku suka dile nana kini dia kehilangan pun hei kan begi lah bukan jule hei kan begi inarini taha mati watu luwaka wahani Italy ga stay o mani logo hegen na begi la hadu la kate le lu hegen na begi men lugar la hadu sem solidariedade lu ba me la fi do ara ni lu ba me hafi do sun lu ya ara ni seru ti lu hadu sem solidariedade Italy sama ni ya tapi lihat nari hiba ya nyu ya ti ibi ni le kumati makile kabwe nyu japla kati wo were de romona bele uruwai ari na solo le wapi to kata lu kotiku Italy well hanimo gatikate mos duari o masun loikate lugar belagat lung molangat alani wa mos duari o masun golo okay mati heri o ma eni mos duari o ma Italy Sarime namule botoma. Sarime bon. Okay. Sí. Ahora vamos a leer algunos mensajes que nos ha enviado nuestra audiencia. Dice Cintia Dita Reyes, dice, vamos a ver, desde Cirila, desde Norigotay. Dice un saludo a la familia Chimilio hasta Trujillo, Colón. Dice Cirila Ruiz, hola Tito, excelente programa, felicidades. Dice un saludo para Cirila Ruiz. Para Ana Queens, dice el tema, apartar un poquito esto. Dice Ana Garifuna Queens, dice el tema está muy interesante y educativo. Gracias Ana, saludos para usted. Yo creo que es Ana Guillén, creo que es Ana Garifuna. O
o es doña ok, ya sé quién es Ana Garífuna Queen. Saberdita Reyes dice, muy buenos caballeros ilustres, bendiciones en sus labores de bendiciones, dice acá. Después dice Cintia Bernardes Lucas, tenemos que regresar a nuestras prácticas ancestrales, urge que volvamos a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Bueno, tenemos que regresar a sembrar, tenemos que regresar al campo, tenemos que regresar, porque hemos perdido la soberanía alimentaria, hemos perdido la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. Se consiste en que ya no podemos obtener lo que quisiéramos comer. O sea, ya perdimos la seguridad y la soberanía alimentaria. Y mucho senso le uno hopa y bon ya me de Tiboganagua tiene que irse a los que están prohibiendo la comida, que no somos nosotros. Así es, definitivamente. Agustín Ruiz, dice excelente discurso de mi tío Marvin Suazo. Dice saludos desde Italia. No sé en qué región de Italia está este hermano, me imagino que está porque hay muchos hermanos en Florencia, en la región de Toscana. También, aquí en Italia está muy afectado. Aquí en Italia está muy afectado y diariamente mueren muchas personas, dice Agustín Ruiz. Dice Sally Ávila de Lambert, aquí en Nueva York el contagio más grande es en el sector de Queens, dice acá, en la región, en el condado de Queens. Toñito Castro Ventura, muy buenos días familia, gracias por su programa para educarnos en esta área de prevención contra el COVID-19. Ana Garífuna Queen dice, los trenes están más vacíos que se pueden contar con el dedo de la cantidad porque hay poca gente que salen a trabajar. Dice Toñito Castro Ventura, hasta el martes pasado se habían registrado 14,000 personas positivas en la ciudad de Nueva York y hasta hoy cobrando más de 222 vidas. O sea, de que hasta ahora, de acuerdo a los datos que nos envía Toñito Castro Ventura, pues hay 222 ya fallecidos, o sea, personas que ya han sido afectados por el coronavirus. Entonces, decíamos nosotros, bueno, aquí creo que está Miguel todavía conectado, y quisiéramos darle la oportunidad, no sé si Marvin quiere decir algo, ¿verdad? Marvin Suazo está conectado, y que quisiera decir algo en esta oportunidad para continuar con el programa. Marvin o Miguel, ¿quién de ustedes va a hablar? Bueno, momentáneamente están quizás se están comunicando. Sí, estaba. Marvin o Miguel quieren decir algo, quisieran compartir con nosotros algo. Bueno, Tito, yo no sé si ya avanzaron en la simplificación del tema de la melanina. No sé cómo están ahí. Sí. Nosotros hace algunos instantes le dije que la melanina es una sustancia natural encargada de dar color a la piel o la pigmentación de la piel, a nuestra piel, pues. Este pigmento se encuentra en la mayoría de los seres vivos y en los humanos lo podemos encontrar en los ojos, el cabello y la piel, ya que es la que se encarga de darle color a la piel. Así es de que si tú quieres ponerle algo, si tú quieres agregar algo, métale mano. Así es. Adelante, Miguel. Vamos a ver. Estaba llamando. Sí, adelante. Pues queríamos también hablar de que a dónde están las autoridades, por ejemplo, las locales. ¿Cuáles autoridades? ¿Cuáles autoridades? No, ese es del Limón. Estamos hablando del Limón. Bueno. Creo que tenemos precisamente por esto te estoy diciendo cuáles autoridades. Es que tenemos, pues. Bueno, digo yo, porque tenemos, en el papel hay, entonces por lo mismo hay que ir por el papel. Okay. Para que podamos, desglosar la información y de ahí empezar a hacer la cosa como es, porque creo que tenemos un porcentaje de 10 o 11% de la población limoneña que son envejecientes, personas de más de 60 años, y sabemos que esta enfermedad ataca más a estas personas porque la defensa de ellos ya no es lo mismo como lo que es tuyo, lo de Ivo. No sé si Ivo ya está en los 60, va a Ivo más, que más, ya le está allá Ivo. Yo estoy en los 60 y me habían dicho que yo me iba. Vale, viene, no para ti. Me está preguntando, por eso yo vengo aquí con la autoridad moral para instruir a la gente de cómo combatir cierta enfermedad.
porque yo tengo la anemia de pronocística y me dijeron que yo me iba a morir a los 20, a los 30. Me dieron la deshabilidad a los 38 porque creían que yo me iba a morir a los 40. Así es de que así está la cosa. Está bueno eso. Definitivamente. Espérate, voy a ver la más una ni social security bien ocasión, luego no me fíe jamás para confirmar que estoy vivo y yo ya tengo la receta de cómo contrarrestar esa crisis. Así es de que la información va a venir muy pronto. Perfecto. ¿Cómo es Miguel? No, pues, no, porque ellos confían que después te van a hacer un ADN, ¿viste o no? Porque si te dieron para 20 o 30, ha habido más de 40, así que están en voz. Yo creo que voy a llegar a muy jamás. Yo creo que los regidores, el alcalde, el trabajo que está haciendo la mesa de seguridad, pues excelente. Creo que tenemos que seguir protegiendo nuestra comunidad por todos los frentes que hay. Y los felicito y tenemos que seguir haciendo las cosas como es. Como siempre he dicho, de que a veces hay momentos de diferencia, pero cuando viene algo en común tenemos nunca hay que llevar las cosas personales, pero siempre hay que ver las cosas como es. Entonces creo que sigue en la calle, aquí en la región, aquí en la compartición, nunca ya la gente cubichica, gato y lipo, tengo lipo, río, plua, con algo de playa, necesito yara, ando en el canayara, allá en yara, lipo, el mal que mete la viste que creo que ni a la tan lo que a la ley ni la comando pero lo que a la no han visto todo lo mundial este año mundial lo que teniendo mejor dicho esto chingili aquí pero que era negative muy Luti Amuga, que el alcalde esté este programa hablando con el pueblo, guiando a su pueblo, qué es lo que hace Coco, qué es lo que hacen los grandes líderes, qué es lo que hace el mismo Juan Taqueo, dirigiendo a su comunidad. Pero la verdad que es peor cuando un ciego guía a un pueblo. Aunque yo sé que ya está ayer ya apuntando su comisión a Lorena, los otros apuntando su jefe para dárselo a su jefe. Pero al final del día, sabemos quién es lo que hay. Sabemos quién es lo que hay, porque ustedes y nosotros sabemos qué es lo que viene después de esto. Esto, la crisis que viene después de esto es lo que más me preocupa. Así es. Hay unos hermanos aquí en Estados Unidos que no tienen documentos y hay un subsidio que le va a dar el gobierno. Y no voy para ir para la red a recoger mercancía porque necesitamos mercancía, papel higiénico, arroz, cosas para Chicago. Pero fíjense mucho porque ya llevan como 3 semanas que no trabajan. Y cuando para esta semana, para el miércoles o jueves, tienen que pagar la renta. No les va a gustar dinero para pagar la renta. Y no le va a dar el gobierno su subsidio a ellos, ni para pagar la luz, ni para pagar el agua, ni para pagar la electricidad, el gas, y no digamos la comida. Entonces la crisis que viene después de esto va a ser muy, muy fea, muy fea. Y ahí es donde todos tenemos que ser solidarios. Todos debemos de ser solidarios para que así podamos avanzar. ¿Cómo es, Timore? Ahí es, que le hago bien, Miguel. Yo he estado leyendo el informe del 2.2 trillones, no billones, trillones de dólares que se van que muchas compañías se van a beneficiar y las personas que tienen residencia y que son ciudadanos van a conseguir ayuda, pero allí
yo no leí algo que diga que se va a ayudar a la gente indocumentado. Así es de que ojalá que esta gente hayan guardado su dinero para poder pagar esa renta, poder comer y hacer lo necesario. Pero ellos están excluidos, las personas que no tienen documentos, ellos están excluidos de todas las ayudas que hay allí. Como por ejemplo, para una familia de 4 personas le van a dar $2,800 y que ese dinero va a venir aproximadamente el próximo mes. Pero ¿qué es lo bueno aquí? Lujo Ganio Company, si tuviéramos negocios pequeños en Estados Unidos, allí es que va a haber mucha ayuda, y para las compañías grandes también van a haber mucha ayuda. Para los hospitales, anteriormente Donald Trump quería no darle ayuda a los hospitales, pero en esta crisis sí se le va a dar ayuda a los hospitales y el sistema de salud en los Estados Unidos. Y para la gente que son solteros, que le van a mandar $1,200, y si tienen un hijo que lo están reclamando, que será $500 también. Yo no creo que hay mucha gente de nosotros que estamos haciendo $80,000. La gente que están haciendo menos de $79,000 van a recibir esa ayuda, y los que están haciendo más pues van a conseguir una porción, pero no va a ser el dinero entero. Pero la gente que se va a beneficiar más de ese paquete, de esa ayuda, son la gente que tienen sus negocios. Y Guaguieti casi hubo tu negocio, Juan. Tito. Definitivamente, Yibo. Sí, dice Elman Morales, Tito, Vinilo Bubungiu, excelente programa, sigan adelante. Dice Agustín Ruiz, estoy en Florencia. Bueno, me imaginé que estaba en la región de Toscana, ¿verdad? Soy de Limón, saludos a mi tío Yibo, dice Agustín Ruiz. No sé quién es. Bien, Agustín. Tú no lo vas a conocer, él vivió más en La Ceiba. Okay, perfecto. Es un sobrino de Marvin Suazo, de esa familia es que viene. Yo conozco a Agustín. Perfecto. Así es de que bendiciones, Agustín, y muchas saludes. Y cuídate, pero tú tenés suficiente melanina, pero fortalecer tu sistema inmunológico con aceite de coco. Así es. Me imagino, ya te imaginas lo caro que ha de ser el aceite de coco. Parece que en Nueva York ya se está escaseando, porque mucha gente se están dando cuenta que el aceite de coco es tan maravilloso, es tan glorioso, que los está ayudando en muchas cosas del sistema que tenemos, que poco a poco mucha gente lo están comprando. Perfecto. Gracias, entonces, Agustín. Estoy en Florencia, dice de Toscana, ¿verdad? Toscana es la región de Italia. Bueno, Italia está conformado por regiones y de provincias, ¿no? Regiones. Y bueno, Toscana lo conforman varias ciudades, por ejemplo, Arezzo, Siena, Pistoia, Prato, Pisa. Bueno, la capital de Toscana es Florencia. Y también Grosseto, Pisa. Pisa es la ciudad donde está la torre inclinada, un poquito de historia, un poquito de geografía. Y pues está Livorno, también uno de los puertos más importantes de Toscana es el puerto de Livorno. Atracan muchos barcos, es una actividad comercial íntima en la zona de Toscana. Saludos entonces para nuestro hermano allá en la región de Toscana, específicamente en la capital, Florencia. Y yo quiero mandar un saludo aquí para el mero Mario León, que nos ha mandado un poco de abastecimiento allí para que sigamos para adelante. Así es de que mero, muchas gracias. Sí, efectivamente, Mario también de Petroatlán, ¿verdad? Ha estado colaborando, está permanentemente colaborando con combustible, con ayuda también para la gente que están en la cocina, ¿verdad? Para alimentar a las personas que están ahí en el puente Lloreño. Pues el cerco epidemiológico que tiene es uno de los principales protocolos que establece
que ha establecido y sigue estableciendo el Ministerio de Salud. Saludos para Barbero Lacayo, dice abrazos a la distancia, saludos a la cabina, Gibo y Tito. Gracias. Pero hay un dato, Gibo, aparte del agua de coco, del aceite de coco, es importante porque tiene propiedades antioxidantes y nos puede fortalecer, como esta información, que el aceite de coco puede romper la capa que encubre el virus del coronavirus, puede romper. Y esto pues y lo acabamos de compartir con ustedes. Pero hay una información interesante. El por qué en Italia, bueno, está en la zona de Lombardía. Léaselo, amigo. Sí, lo voy a leer. Lombardía, para ilustrar a nuestra gente, Lombardía es la región. Italia está conformado por regiones y ayuntamientos, regiones y provincias. Y Lombardía es una región que está al noroeste de Italia. Primero está Piamonte, que tiene frontera natural con Francia, y también está Lombardía. La capital de Lombardía es Milán. Y Milán es el centro de la industria metalúrgica italiana. O sea, de que eso significa que en Milán allá hay mucha concentración de gente de todos los países, porque ahí se ensamblan los principales vehículos de lujo. Por ejemplo, los Ferrari, los Bugatti, los Alfa Romeo, los Lamborghini Miura. O sea que toda una gama de vehículos que usan los ricos y famosos se ensamblan justamente en Milán. Entonces hay mucha concentración de personas porque Milán es es el principal centro industrial de Italia, y pues ahí concentran mucha gente. Pero estos científicos italianos investigan por qué el coronavirus apenas afecta a la raza negra. Eso es lo que dice, esto lo publica el diario Montañés. Es un diario europeo, creo que es de Cantabria. En las zonas, Cantabria es una región de España, está en la parte norte, que es donde se cree que nació Ascona. Los Asconas, ¿no? Es Cantabria, cuya capital es Santander, ¿verdad? En España. Exacto. Que ya Tito va a leer que esa enfermedad casi no nos afecta a nosotros, gentes de descendencia africana. Así es. Dice Francesco Castelli, profesor de enfermedades infecciosas en la Universidad de Brescia, no le salen las cuentas. Desde que la pandemia del coronavirus empezó a sacudir a nuestra provincia situada en la región norteña de Lombardía, Lombardía es la región cuya capital es Milán, la zona más golpeada por la enfermedad. No paran de llegar personas infectadas con el COVID-19 al hospital, pero no ocurre lo mismo con los inmigrantes subsaharianos, o sea que subsaharianos abajo del desierto de Sahara, que viven en la industriosa zona. Son alrededor de 12% de 160,000 residentes extranjeros de la provincia de Brescia, pero apenas hay casos de coronavirus entre la población de la raza negra. Interesante ese dato. Vimos que teníamos un poco enfermos, muy pocos inmigrantes, casi ninguno de origen subsahariano. De subsahariano es abajo del desierto de Sahara. Recuerden que el continente africano lo conforma África del Sur, ¿verdad? Y está el desierto de Sahara, que divide los países del norte de África, divide Egipto, Marruecos. ¿Dónde están los árabes? Sí, la parte de Arabia, ¿verdad? Entonces hay un desierto que divide esta parte. Entonces, cuando hablan de subsahariana, hablan de los países que están abajo del desierto de Sahara. Entonces, primero pensamos que podría ser porque tienen una medida media de edad más joven con el resto de la población, pero esto no explica del todo las cifras tan bajas, tampoco que tuvieran una menor propensión al ir al médico por cuestiones culturales. Cuenta Castelli a este diario, nuestra hipótesis es que haya características genéticas. ¿Genética? O sea, de que la poca infección de la población negra en Italia es porque existen algunas características genéticas que hagan que algunas etnias más resistentes a la infección de este virus. El experto realiza una investigación científica que, según cuenta, todavía están en un estudio muy anal. Utiliza tanto los datos del sanitario como los del registro del ayuntamiento. Ayuntamiento es municipio, ¿no? O sea que en otros países le dicen ayuntamiento. Para conocer el país, el origen de los ciudadanos, pues los documentos oficiales no registran la raza. En el día hemos hablado varios colegas
epidemiólogos y todos tenemos la misma impresión de que el coronavirus apenas está afectando a la población negra, pero también es un punto para saber si hay alguna característica genética que explique este hecho. De momento hemos observado esta situación en los hospitales, pero debemos seguir investigando. Advierte que este médico, que cuenta con una experiencia de trabajo en América Latina, asegura que si se conformara científicamente, si se confirmara que existe, que entre las personas de la raza negra el COVID-19 actúa con menor agresividad, no se trataría de una novedad extraordinaria, pues ya se sabe que las enfermedades infecciosas pueden comportarse de manera distinta cuando pasan de una población a otra con características étnicas diversas. Interesante. Que le está llamando la atención los italianos el por qué hay menos incidencia de esta enfermedad en la población negra en Italia. O sea, de que este documento, justamente se está haciendo, esa investigación se está haciendo en Lombardía, porque hay muchos en la zona de Lombardía, en la zona de Milán, porque ahí es una zona de Italia y se concentran muchos extranjeros en busca, porque ahí hay mucho trabajo, ¿verdad? Mucha actividad comercial, mucha actividad industrial. Así es. Y lo que había pasado también, Tito, cuando eso ocurrió en China, China también dijo que los estudiantes africanos en China casi no se infectando también, porque uno infectó y parece que estuvo con ese virus por 6 semanas, y los chinos habían dicho que si hubiera sido un chino o un europeo que se hubiera muerto, pero este señor se curó y se recuperó rápidamente. Así es que los chinos han hablado de eso también hace como 4 a 6 semanas. Definitivamente. Un saludo para el ex tesorero general de la República, René García, el licenciado René García Oliva. Está viendo el programa y se le saluda. Excelente programa, dice el amigo hermano René García Oliva. Zuni Pastor dice, buenas tardes en cabina. Bueno, todavía es buenos días. Para ellos es tarde. O posiblemente depende. Es que está en Italia. Posiblemente, ok, perfecto. Para los que o están España, en Italia, España. o en Zuni España, o en Francia, es buenas tardes. Sí, tiene razón, porque a esta hora, las 11, quizás ya está cerca de anochecer. Ya está. Son 8 horas, 7, 8 horas de diferencia. Posiblemente ya a ir a las 8. Sí, más bien a la cama. Sí, adelante, compañero. Ya, fíjate que hablando de melanina, sí, estaba recordando a lo que decía el escrito que tú habías leído y lo que habías investigado por acá. No há quando que tu pocha, todo o Avelino, todo o igualmente toda gente de Jaira son personas que han llegado a una edad de longevidad donde pocos de cana tiene una enorme potencia, o sea, tiene una enorme defensa del cuerpo, que la misma melanina los ayuda a ellos a tener esa fortaleza. Y no, porque hay gente que puede hacer que tengan diabetes, que puede hacer que tengan otra enfermedad, pero su defensa es tan fuerte. Por ejemplo, hay personas que tienen el HIV que no se le echa a beber, sin embargo es tan fuerte, y eso también es parte de la melanina que lo hace estar en esa posición, que no toman ni siquiera los retrovirales, y eso lo hace de esa forma. Es muy interesante la lectura, es muy interesante buscar información, como le digo, a veces muchas cosas nosotros publicamos ahí en las redes sociales, poco o nada la gente lo lee, cuando hay conflictos, cuando lo leen, pero cuando es interesante, no lo leen, simplemente la gente está viviendo una vida al garete. Pero después de estos tiempos, creo que la humanidad ha cambiado, va a cambiar. Porque esto nos ha enseñado de que tenemos que querernos más que antes. Tenemos que amarnos más que antes. Así que suele suceder, me cuento, son 40 campeonatos, años en iglesia, por ejemplo, esto de la iglesia, que son a veces unos, no sé, no podía denominarlo, pero han hecho daño también en este sistema.
porque a veces te estigmatizan, te empiezan a dogmatizar, te empiezan a alejarte de tu cultura, y donde creo que la cultura es algo fundamental en la tierra, en la vida, y que nadie te debería de separarte de la misma. Entonces, ajá, Miguel. Como Miguel había dicho, que tenemos que celebrar esa parte de nosotros, de tener esa melanina y melanina, y tenemos que tomar ventaja de eso, porque yo estaba leyendo también de las 400 personas que tienen más dinero en el mundo, que controlan el mundo con su economía. No hay nadie de nosotros ahí en ese grupo. Así es de que si Dios nos está dando esa ventaja de no agarrar ese virus, tenemos que divulgar eso para que también tengamos una paz mental y todo eso, y seguir fortaleciendo nuestro sistema inmunológico para que ese virus no entre aquí, para que solo pase. Definitivamente. Dice Agustín Ruiz, nos acaba de mandar los datos hoy en Italia. Dice coronavirus en Italia ha infectado a 97.689 personas. Casos más 5, dice, bueno, no entiendo esa parte, 217 y 10.779 muertos. Vamos a cortar esto de aquí para poderlo ver. Y más 756 y 13.030 curados, más 647. Esta parte más no entiendo, ¿verdad? Yo también, ¿qué pero significa? parece que hay como 97.689 casos. Así es de que, y la mayoría de las veces, según tengo entendido, que la mayoría de la gente se curan de esa enfermedad. Sí, sí. Hay un porcentaje pequeño que se mueren y naturalmente con cualquier enfermedad, eso usualmente sucede. Así. Sucede que algunas enfermedades, algunas patologías que están asociadas con, por ejemplo, personas diabéticas, personas con problemas de alta corazón, presión, alta presión, ajá. Entonces sí. Obesidad también. Obesidad también, eso sí. Por problemas pulmonares, por ejemplo, el de fumar, hay fumadores consuetudinarios, fumadores compulsivos, que sí, también ese problema, este virus les afecta bastante. Así es. Bueno, se puntualiza a los 51 minutos. También le estamos diciendo de que Petroatlán está colaborando, ¿no? en la cuestión de proporcionar combustibles a las actividades aquí adentro del Limón, y también están aportando para la alimentación del cerco que se ha implementado en el puente lloreño, y están colaborando con la alimentación y el transporte. Hay un carro de exclusivo para la agencia que tiene establecido Petroatlán. Es que Mario Limón, mero, siempre ayuda al pueblo. Por eso el hombre es bien querido aquí en el pueblo, porque él siempre está ahí para ayudar a la gente. Y eso es bueno. Si tenés, compartir con lo que no tienen. Pero hay algunos aquí también que tienen y no comparten con nada. Así es. Claro, definitivamente. Dice Wilmer Ramos, lindo programa, muy interesante. Se le saluda desde la ciudad de Nueva York, la ciudad de los rascacielos. Saludos para la gente que nos están viendo y nos está escuchando en Nueva York, en Boston, en Nueva Orleans, allá en Europa también, en España, Italia. Bueno, siempre nos mandan la gente de aquí de Limón también, y le queremos agradecer de verdad de habernos dado la oportunidad de hablar con ustedes para darle esta esperanza, que no tengamos, que caminemos en fe, no caminemos en miedo, porque si vamos a caminar en miedo, esa infección no puede agarrar, pero si caminamos en fe y agarramos las prevenciones, aquí ese virus posiblemente no entre. Y eso es lo que queremos, que libre de ese virus. Así es, definitivamente. Definitivamente. Sé que fortaleciendo el sistema inmunológico a base de alimentos.
tenemos acceso a los a estos elementos. Limón, tenemos acceso al limón. Yo hace como 10 años empecé a estudiar del coco y las propiedades del coco. Por eso tengo cocos alrededor de mi casa, porque me gusta estar tomando a coco de agua. Bueno, compa, liguete meja, dame teje vos de escuela. No mates a ti se me falo malau sugu, man. Cuando me teje guardo, mo te tito guani bolsa, un outro meja mochila, o eu me mochila. Quando não tá bolsa tal, to buse de to nylon, tu quer guardar, pague boa logo. Guardo bote falo malau sugu nyehi. Aí não vai ter escola. Ani halida. Isso é nutritivo. No shu nati filo nati lida hata digan gaba. Tese wa musu gaba logo wabute. Laige tishika musu salu yehi, laige hetishika titika gaba yehi, yo no sabía que eso era nutritivo, hermano. Esas son cosas buenas. Son muy buenas, muy buenas. Y eso nos fortalecía, nos mantenía fuertes y con un sistema inmunológico fuerte, obviamente, ¿verdad? Eso. Bueno, solo tenemos 6 minutos para terminar con el programa. Nos parece que hemos procurado de dar información muy identificada a la gente, para evitar el miedo. Un saludo para Walter Benedy, saludo, muy interesante la información, gracias, dice Walter Benedy. Saludos para todos y gracias también a ustedes por habernos permitido ingresar a sus hogares con esta información, porque era necesario tomar este punto importante. Bueno, hay aquí una llamada. Tenemos una llamada, vamos a escuchar de alguien, pero adelante, buenos días. Habla malagama no discípulo malagama algo nada flete como lo fató de programa de lado sin precio bravo lado me la dar. Perfecto. Para alimentar el alma, brother, porque la verdad de la cosa es una canción de mucho significado, la verdad de la cosa. Un hombre sencillo pero con mucha inteligencia, que Dios lo tenga en su seno, hermano. Gracias. Ok, hermano Chilo. Sí, efectivamente, la uva le guardó el programa le uña sin precio. Pero yo te voy a decir que este hermano tiene muchas canciones que me gustan. Mama sin precio, porque ni nadie amo llegar. Lo mate huele amo llegó, amo ya te da carpeta todo. Ahí es anale de Perú, tiñi. Abate nicho ni sin precio. Me pegué, liga te libre me pegué. Casa Abueli, auto, Andy Palacios, ese es mi héroe. Ese lidan ani dan de yara ni son bugubra. Hagamos el lemu Andy Palacio y usualmente hay buenas canciones ahí, hay buenos mensajes. Andy Palacio ha muerto, pero conmigo sigue vivo. Es uno de los mejores artistas garífuna que hemos tenido, porque él siempre manda buenos mensajes. Y para concluir, thank you año le lumbe nengu la gumo home le lunti nengu ni garaba tiene duhenyo garaba pero le te tigaba faluma usaba mai lume magdun wamani virus le garaba ni duhen. Bueno, seré mi equipo Miguel Guayorogua. Tito, no, thank you, ya venga, yo creo que nuestro gobernante atención, porque hay personas vulnerables que sí necesitan alimentos, porque vamos a seguir en la cuarentena, pero si también se está, si hay una guardia o un frente en la frontera, por ejemplo, los votos por Ichitúa, y ahora los votos Hamuga Landini o los votos Basso de la Pelo Monguilla a Mama Timón Nañi que ya te circula más bien, que luego están de la Holanda, no, la que hay na fue 14 bello, tú tenías bastante en la Santile, tú bueno que donde puede ir tío, ahí donde puedo creer que todo porque si ahora meme aquí, pena bastante que la guía, pena bastante para el lado, muy día más, que no te quiere pillar, te tome zapa, más o luego la gana con la cante y porque está siempre
más solución. Pero va a la ocate. Este mensaje de todo, yo creo que este virus nos ha traído pues que volvamos a trabajar la tierra, que todo nuestro que nosotros necesitamos está en la tierra. No vamos a no bulla. Yo Limón tenía más naranja que Managua. Limón podía ser mejor que Sonayera. Así. Pero no hemos destruido de una manera literal por la tecnología, por esta nueva, ¿cómo se llama? La crisis que hay de la gente que recibe remesas, se van a sufrir porque esta situación que ha de venir para ellos va a ser muy difícil, que posiblemente le mande dinero a sus familiares, pero no van a poder conseguir nada porque no va a haber nada en Tocoba. ¿Qué le hago, güey? Yo creo que es la manera de poder reflexionar, de poder de hacer las cosas. Como dice Carlos, de que van a agarrar los caballos, ahora que mejor agarrar los caballos, de poder enviar a los caballos de la comunidad para que la gente vuelvan a hacer algo. Debe mucho más como a todos, y a palabras, y a crítica, y a, el último. Y esto, este es el principio, ¿ya? Ustedes creen que saben que no soy esta vaina de la religión, pero sí tengo una espiritualidad, creo en el Creador, porque hay un Creador, porque si nosotros no aprendemos esta lección, viene otro peor que esta situación, ni chance nos va a dar, y es ahí donde va a ir mucho más. Entonces, es lo que yo veo. Miguel, pero la situación económica para los nuestros que no tienen documentos en los Estados Unidos, eso no se va a poner bien. Así es de que porque esta gente, si no tienen para su renta, ¿cómo le va a mandar dinero a su familia? Así es, definitivamente. Sí, saludos para todos. Un saludo para Daisy Frederick. Salud, Dios bendiga a nuestro pueblo y cuidarnos, dice Daisy Flores. Saludos para todos, ¿verdad? Gracias, mil gracias para todos los que nos han escuchado y los que nos han visto a través de Facebook Live. Y para todas las personas aquí en Limón y sus alrededores, en San Pedro Sula, en Tegucigalpa, en La Ceiba, en Choloma, en Choluteca, en Comayagua, Tegucigalpa, bueno, en todos los lugares donde nos han escuchado este día, pues gracias por su sintonía. Gracias. Y Garaba tiene dueño, Garaba, vos mate Garaba, Garaba, le falo, Garaba. Ok. Bueno, dime amo y bello, le vengo de más. Radio Guía 101.5. Watatura logo bonito, Watatura logo bonito, sin precio, diga kuniri bae, aroni do henyo, diga na begi bae, sin precio, diga kuniri bae, aroni do henyo, diga na begi bae. Ni heveyo nazura saminara, ni heveyo narita kuwa, lupata hirgunale, ilani basikiti, hotel saiba, tuyo banuba, lupata hirgunale, ilani basikiti, hotel saiba, tuyo banuba.